¿Cómo andan? Acá yo esperando que se empiece a transmitir junto al queridísimo Raymond Horta Martínez desde Venezuela. Hola, ¡Qué emoción! ¿cómo estás, María Laura? ¿Cómo estás, mi querido Raymond? No, qué felicidad. Ahora la que te entrevista soy yo, ¿eh? Qué interesante, qué orgullo, qué bueno. Es un- No, yo soy tu pequeña Frankenstein. Bueno, ah, usted se formó y hizo una gran carrera y ahora de alguna forma pues ha seguido los pasos y nos ha superado y estamos sumamente orgullosos de haberte apoyado en su tiempo. Y yo siempre agradecida, Raymond. Siempre te lo he dicho y bueno, lo repito y quiero una vez más hacerlo público. Si no hubiese sido por tu cabeza abierta, tu sabiduría y tu generosidad, quizás yo no estaría acá, así vamos a decirlo, porque siempre me incentivaste, me corregiste, me sugeriste cosas, bibliografía, y bueno, todo eso a mí me llevó a amar mucho más lo que hago y bueno, a hacer exactamente lo mismo que hiciste vos con otras personas. Así que gracias siempre. Para nada, el mérito es todo tuyo, tu esfuerzo, tu dedicación y ahora todos esos logros académicos y publicaciones pues son un orgullo para criminalística.net que fue que digamos que te abrió las puertas, te dio entrada Sí, y a través de lo cual has difundido o difundiste en principio pues tus ganas de apoyar a la justicia a nivel internacional. sí. Bueno, yo le quería comentar a la gente a qué te dedicas, pero me parece que va a ser mucho mejor que se lo contés vos. ¿A qué te Bueno, dedicas? en realidad, decir a qué me dedico es decir, hablar de distintas áreas porque soy abogado, soy Ujú. especialista en derecho procesal y, digamos, mi, una mitad de mí está dentro de las ciencias sociales y la otra mitad no lo vamos a dividir en el lado del cerebro porque los dos lados trabajan en ambas áreas, pero digamos que la otra mitad de mi vida se orientó hacia la parte científica desde muy pequeño, pues te puedo contar anecdóticamente que apenas llegaba Papá Noel o el Niño Jesús, como le decimos acá, lo primero que hacía era desarmar todo lo que me traía para saber cómo funcionaba. No. Ah, un Eh, hacker cualquiera. Bien, no, digamos que es el interés de cómo funcionan las cosas es como una especie de esquema mental que luego me fue llevando hacia los temas de investigación criminal. Primero me Ujú. recibí como perito calígrafo, experto grafotécnico en el Instituto Policía Científica Simón Bolívar. Luego me recibí como experto en lofoscopia o dactiloscopia, como se le decía antes. Y paralelamente, o digamos que desde los inicios de mi juventud, eh, me hice informático autodidacta. En los años 80 me compré mi primera computadora que se llama Commodore 64, que por cierto creo que la tengo por acá, allá atrás en el stand. Sí. Es uno de mis recuerdos porque allí fue donde empecé a programar. Y en ese sentido, pues evolucioné, más allá de ser autodidacta, hice un posgrado en tecnología y cosa que fusioné el derecho y la tecnología y tengo algunos trabajos publicados en lo que es materia de derecho informático y pruebas electrónicas y me desempeño como perito en informática forense porque me certifiqué en esa área también. Entonces, mi vida se reparte en el mundo jurídico y científico y cuando estoy del lado del derecho, me sirve muchísimo para valorar lo que es la parte científica, promoción, evacuación, La prueba. contradicción y valoración de las pruebas. Y cuando estoy del lado del peritaje, pues hago mi trabajo científico y soy muy feliz haciendo todas esas cosas, aparte de los proyectos de difusión que ya tú conoces y uno de los cuales
es criminalística.net. Y tengo algunos... Exactamente, exacto. Es más, vos das muy buenos cursos, ahí estuve chusmeando, y que son buenos, accesibles al público. Y así que en algún momento capaz que me tenés de alumna, porque a mí todo lo que tiene que ver con informática me fascina. Más que nada delitos informáticos, te voy a confesar. ¿Para qué te voy a mentir? Nosotros en la actualidad estamos dando uno que es para peritos y abogados, que se llama curso avanzado de pruebas electrónicas, donde no es que te convertimos en perito en informática, pero sí te damos a entender cómo funciona la parte de evidencia digital. Ya es un Ujú. curso que tiene como 8 módulos y ahora estamos sacando algunos nuevos de seguridad informática que, digamos, van a innovar o nos van a ayudar a tener más seguridad personal, que es otra de las cosas que necesitamos, sobre todo en pandemia. Todos esos proyectos pues se han desarrollado en criminalística.net ahora, la cual el proyecto educativo lo está llevando a cabo mi esposa, que es la famosa doctora Herrera de la televisión Sí, nacional, que es la conductora del programa internacional que se llama Palabra Final, pero ella es perito en audio forense, es abogado y es psicopedagoga, no. se está encargando de la Ay, parte por favor, académica qué ahora. genia. Sí, sí, Ay, sí. pero qué genia. No, no, no. Mirá, qué maravilla. Sí. Vos sabés que justo voy a dar una especie de masterclass el día viernes a las 17 horas, va a ser gratuita y abierta, la está organizando Federico Bau. Ah, claro, claro, con el Y, la semana que viene también. ¡ay, qué genial! Y vos sabés que yo no podía creer, porque Fede me da esta fecha, y yo dije, justo me viene súper que nosotros habíamos quedado hace un montón en esta fecha. Porque dentro del contenido hay cuestiones que están relacionadas con la distribución de la mal llamada pornografía infantil, pero que en realidad es material de distribución de explotación sexual infantil. Claro. Entonces va a venir bárbaro para la gente que quiere estar presente. Igual vos me conocés, que yo soy de mucho leer, muy perfeccionista. ¿Cuántas veces te he corregido te he pedido que me corrijas esto, y aparte de la edición que me has hecho, sigo igual para mi trabajo. Que, La perfección. bueno, es una manera y no, no es criticable, es muy útil en nuestra área. Gracias. Entonces, yo les mandé a la gente que se inscribió que por favor lean unas páginas del Crime Classification Manual. Ok, Y bueno, un artículo que es de fácil lectura, que lo puede leer cualquiera para comprender las tipologías de violadores. Entonces a mí me parece que como complemento va a venir bárbaro que nosotros, bueno, yo acá tengo hechas algunas preguntitas que te voy a hacer con respecto a la valoración, a los puntos de pericia para las pruebas, digamos, para llevar a cabo o cómo uno puede hacer para denunciar. Hace un tiempo se lo había preguntado a Emiliano Zárate, que es un perito, también informático divino, claro, argentino, que conocido. trabaja en Policía de la Ciudad. Sí, y no quedó grabado, pero bueno, hoy te lo voy a preguntar a vos, que va a quedar grabado. Antes no me dejaba grabar el IGTV. Ok. Yo quería preguntarte así, eh, ¿cómo y cuándo empezó criminalística.net? Que fue el Bueno, primer portal en castellano, ¿no? De es correcto, toda Internet. es correcto. Yo estuve revisando porque ya ni siquiera me acordaba en qué año había sido. Y el proyecto se inicia entre el año 2002 y el 2003, que fue una época muy importante para la criminalística porque acababa de nacer también otro de mis hijos, que es la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia, que es CIPDO, de la cual fui su fundador, y Ujú. con una motivación muy paralela o muy parecida a la de CIPDO, nosotros notamos primero que Internet era en aquella época eran 95% contenidos en inglés y la conexión entre peritos de diversas áreas era naturalmente era difícil porque Latinoamérica tenía
la tradición, o no muy buena tradición, que la mayoría de los conocimientos criminalísticos solamente estaban en manos de los peritos oficiales. Entonces yo, con una doble intención en ese año, dije, bueno, vamos a democratizar la información criminalística, ojo, de la mano de los conocimientos del filósofo científico Mario Bunge, y eso a mí me trajo mucha tranquilidad leer su obra, porque ahí hay un principio muy interesante, que es que el conocimiento científico es libre y es de uso público. Basado en eso, comencé una labor de traducción de decenas, centenas, y llegaron después a miles de páginas de información criminalística, las cuales se volcaban en la página, las cuales siempre se respetaron los derechos de autor, se respetó la fuente, y muchas de las fuentes eran oficiales, páginas del FBI, material que existía libre en internet, pero en inglés, y fuimos haciendo esas traducciones, y bueno, empezamos allí digamos, ese es uno de otro de mis hijos, aparte de los 4 que tengo, está Cibdo y criminalística.net como una de esas obras que va a seguir, digamos, ayudando a impartir conocimientos de tipo científico y que coayuden a la justicia, y que ahora, bueno, pues tiene sus redes sociales, aunque en Instagram está arrancando ahorita, ya en Twitter tiene más de 30,000 seguidores, y nosotros tenemos base de datos de gente que se ha inscrito en el portal de más de 50,000, y les anunciamos que regresan los boletines una vez terminemos la nueva plataforma. Es genial. Bueno, la gente que nos está viendo puede seguirte y solicitar mayor información, porque es como una especie de, a ver, de biblioteca de Alejandría. Yo cuando empecé cuando entré ahí, no podía creer la cantidad de material que había, y digo, pero ¿quién se tomó el trabajo de traducir todo esto? O sea, y aparte eran diariamente, un montón de cosas, de boletines, newsletters, del Scotland, del FBI. Era Bien. fantástico, te mandaste un trabajazo. Y es importante, de todos los que estén oyendo en este momento y los que vean este programa después diferido, que están invitados todos a colaborar con traducciones, con trabajos que quieran publicar, trabajos que incluso hayan sido hechos durante el curso de sus carreras, como lo hiciste vos, María Laura, que si te Claro. para conocer en el mundo pericial, simple y llanamente les voy a dar una dirección de correo electrónico, que es rayo, como el rayo relacionado con el trueno, rayo@criminalística.net, y con mucho gusto podemos recibir sus trabajos y publicarlos para hacer el trabajo que hace Criminalística, que es compartir la información de tipo científico. Excelente, me encantó. ¿Podrías explicarnos qué es la cadena de custodia para pericias informáticas? Porque en lo general, la gente que por ahí está familiarizada con homicidios entiende que la cadena de custodia es otra cosa, ¿no es cierto? Es decir, hisopado o prueba, digamos, no sé, en delitos sexuales, hisopado, preservación de la prueba sobre firma, fecha, nombre, y se pasa y así sucesivamente. O sea, tendría que ser esa la cadena de custodia. En delitos informáticos, en pericias informáticas, ¿cómo es la cadena de custodia? Bien, primero voy a tomarme el atrevimiento de dar una pequeña definición Por jurídica. favor. ¿Para qué sirve la cadena de custodia? La cadena de custodia es una manera de garantizar que tanto lo que es la captura y preservación y el cambio y el viaje que hace la evidencia por distintos organismos o funcionarios se preserve o se tenga por eso se llama cadena, es el historial, desde dónde se tomó hasta cómo llegó, hasta su evaluación a la parte pericial. Tiene una importancia jurídica fundamental, que es la preservación de los derechos de la persona que está siendo investigada, y desde el punto de vista del funcionario le da garantías de que lo que se está tomando, es decir, que lo que se está recibiendo y lo que se entrega sea idéntico y esté preservado. Desde el punto de Está vista, íntegro, digamos, ¿no? sí, La integridad. tú bien
dices que hay con la cadena de custodia en otras materias, a diferencia del mundo físico, donde las cosas son únicas y solo se parecen a sí mismas, a diferencia de ese mundo físico donde está la evidencia física, en el caso de la evidencia digital tiene una característica que puede ser duplicada a la perfección. Es decir, existe la manera de tomar una evidencia electrónica y duplicarla de manera exacta para copiarla. Entonces, en el caso de la cadena de custodia de lo que son las evidencias electrónicas o lo que es la evidencia digital, hay que seguir unos pasos específicos que van desde cómo se hace la captura cuando se hace la extracción de un medio físico. Al final debo aclarar algo, la evidencia digital está contenida en una evidencia física que puede ser un disco duro, que puede ser un pendrive, que puede ser un teléfono. Entonces, la cadena de custodia en materia o el procedimiento para extracción de data tiene unos requisitos y principalmente una de las cosas que hay que hacer es utilizar equipos y software que no altere la evidencia digital y que haga el copiado o que identifique de una manera clara la evidencia que se está capturando y la que se copia para ser tratada posteriormente en los laboratorios sea idéntica. Entonces la importancia de la cadena de custodia es vital e históricamente recordemos el caso de O.J. Simpson, donde no obstante que fue condenado civilmente por el caso de los homicidios de la que era su esposa y el amigo para que era, aunque fue condenado civilmente, en materia criminal no lo pudo ser por violación de la cadena de custodia y contaminación de la evidencia. Entonces, en materia de informática forense hay que utilizar unos equipos especiales que ayuden a no reescribir o alterar la data, a copiarlo para después ser procesado por lo general con software de informática forense que se utiliza para este efecto dependiendo de qué tipo de evidencia estemos trabajando. Mira qué interesante. Respecto a las fotos de explotación sexual infantil, ¿cómo se extraen las imágenes y se analizan las miles o millones de imágenes cuando, por ejemplo, uno va al allanamiento de la casa de estos sujetos? Por lo general son coleccionistas, los que producen, los que distribuyen, los que consumen, o sea, los que descargan. Por lo general tienen esta cuestión de la acumulación compulsiva y acumulan cientos de miles o hasta millones de imágenes y de videos. Entonces, ¿cómo uno puede decir la cantidad, determinar la cantidad? O sea, ¿cómo se hace ese peritaje de saber si por ejemplo tiene 100.000 y no 20.000? ¿Se entiende? Vale. O sea, de imágenes primero, de explotación sexual infantil. El análisis de la evidencia en los casos de delitos que tienen que ver con pedofilia o pornografía infantil y otros similares donde hay evidencia electrónica, lo primero que hay que saber es que los métodos de ocultamiento de esta evidencia a veces se utilizan partes del disco duro que no son visibles al sistema operativo, que se tiene acceso de una manera especial. Entonces, el software que se utiliza en ese tipo de casos es un software que va analizando bit a bit la evidencia. Pero, por ejemplo, les puedo comentar que para esa clasificación de evidencia, vamos a suponer, yo en mi disco duro tengo 4 terabytes de data, pero existe software específico y uno de ellos es el X-Ray Forensics, en el que yo estoy certificado hace muchos años. Él tiene una función que detecta dentro de una imagen cuando las imágenes tienen color de piel, independientemente de la raza, independientemente de algunos otros temas. Él hace una preclasificación de la evidencia y en 1.000.000 de fotografías que está en un disco duro te puede clasificar que solo 50.000 tienen color de piel y ya después, por supuesto, que hay que hacer un trabajo de clasificación de cuáles las que van a ser de interés criminalístico en ese tipo de casos de abuso que tengan que ver con niños o con muchos otros casos. Puede ser temas de difamación o injuria, publicación ilegal de imágenes,
que hay muchos casos que me imagino que tú habrás tratado desde el punto de vista de los perfiles, de aquellas personas, los exnovios que se quieren vengar y publican fotografías en redes sociales, que tienen contenido explícito. Pero entonces ya existe software que ayuda al perito en informática a rastrear en las partes ocultas del disco y ayuda a preclasificar para poder ver en un lote de miles o cientos de miles de fotografías cuáles son las que pudieran tener desnudos, porque evidentemente el software, aunque seguramente en las nuevas etapas, utilizando inteligencia artificial, será más fácil clasificar los que tienen contenido de desnudos completos o los que sean parciales. Mira qué Incluso interesante. con inteligencia artificial, ya te voy a decir, que va a poder clasificar las imágenes donde hayan niños, donde hayan posibles personas adolescentes, y las va a diferenciar de aquellas que sean personas mayores por algunos rasgos típicos, y donde va a funcionar mucho el tema de inteligencia artificial. Mira qué interesante. O sea, lo biométrico, digamos, podría estar ahí jugando un papel importante, ¿no? Bueno, lo biométrico más características de los rasgos Ajá. tengan que ver con la edad. Es decir, que va el software en el futuro, van a ser sistemas inteligentes para detectar si se trata de una fotografía de un bebé o de una persona de 80 años. Sí. Te hago una pregunta. ¿Qué, qué es el malware espía? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para prevenirlo? Porque le quiero contar a la gente que el malware espía existe, o sea, a vos te lo pueden instalar en forma física en 10 segundos y queda como un icono guardado, como un icono, no sé, de Skype, de Word, de cualquier otra cosa, o en forma remota te mandan por WhatsApp una foto o algún archivo ejecutable que vos lo abras y ya está instalado adentro y vos ni te das cuenta, o sea, y tienen acceso a todo lo que decís en WhatsApp, a las llamadas entrantes y salientes, a todos tus mails, a todos tus SMS y además, como si esto fuera poco, el único modo que uno tiene para defenderse es usar, por ejemplo, Signal o hacer llamadas por WhatsApp. Bueno, te tengo Lo bueno es que no te... aunque, Ay, que no, me muero, no. aunque tengas instalado Signal, es posible que pueda ser objeto de un espionaje. Mira, hace poco, bueno, Ah, hubo una revelación que tuvo que ver con Wikileaks, que se llamaba, sí. no recuerdo el nombre específico, pero que terminaba en Uh-huh. Vault, donde se expuso la cantidad de armas tecnológicas que usan los organismos de inteligencia internacionales para realizar escuchas o ver a través de los equipos eh, de, de, computación en general. Y fue tan grave lo que se denunció allí, que incluso hay algunos modelos de televisor que vienen con cámara y que sirven para ser activados en un momento determinado para hacerte espionaje en tu cuarto o en tu recámara, como lo dicen en otros lados de Latinoamérica. Entonces, el En malware, México. vamos a definir primero malware, digamos, si partimos de la palabra software, que es la parte informática, el malware son algoritmos de programación que están diseñados para cumplir una función específica, por lo general de espionaje. Uh-huh. ¿Cuándo tenemos riesgo de que el malware se instale en nuestros computadores o equipos? Número uno, cuando instalamos software pirata, por ejemplo, un sistema operativo que esté instalado en un hogar y no sea una licencia original, usted tiene el riesgo de que su técnico que se lo instaló, o si usted compró el software en algún sitio público o lo descargó de algún sitio gratuito de los que hay en internet e instaló el sistema operativo, ya usted tenga instalado su malware ahí. Y hay una anécdota de que uno de los presidentes de una de estas grandes empresas de informática, no recuerdo si era Facebook o alguno de los de Google u otro, le tienen una cinta adhesiva al micrófono y a la cámara de su laptop. Eso quiere decir que el riesgo de que nosotros estemos siendo espiados a toda hora es un riesgo latente. Ahora,
ese riesgo aumenta cuando adicionalmente instalamos en nuestros teléfonos móviles aplicaciones que no estén certificadas. Incluso si están certificadas, ya hay una anécdota de la Play Store de Google, cuando decidieron retirar más de 500 aplicaciones que se determinaron que estaban haciendo espionaje. Existen historias de que las casas de software o los grandes ecosistemas como Apple, aunque tú tuvieras desactivado la geolocalización, podían enviar incluso Windows cuál era la localización del equipo, aunque tú lo tuvieras apagado e incluso que estuvieras desconectado, mandaban señales. Pero cuando estamos hablando de malware, no lo llamemos industrial, sino malware colocado por hackers, pudiera venir en un enlace de correo electrónico que te hace descargar algo engañándote. Y sobre todo, si alguien tiene acceso a su móvil y tiene su clave y usted confía en él o dejó su teléfono colocado en su oficina solo y usted no le tiene la clave o en algún momento se aprende su clave, cualquier persona puede instalar un malware de espionaje para saber todo lo que usted está haciendo en su teléfono. Entonces, el riesgo depende de nuestros hábitos, depende del nivel que nosotros tengamos de conciencia de la higiene digital y entrar, y yo voy a hacer un comentario, la visita a sitios de pornografía internacional por lo general está relacionado en muchos casos con la instalación de malware en los navegadores y de descarga sin que sepamos. Y lamentablemente el tráfico de Internet a nivel mundial, casi más del 65% de la data tiene que ver con pornografía. Entonces, todo aquel que lo haga en secreto, digamos, de manera oculta, cada vez que está entrando en una página de este tipo, también se está exponiendo a que se le instale un malware allí. Y voy a cerrar este capítulo con un chiste. Qué vergüenza ahora que se reconoció que hay vida extraterrestre, que los extraterrestres se entiende que utilizamos el 67% de Internet para ver pornografía. El ser humano. ¿Viste? Claro, no, tremendo, tremendo. Tengo una pregunta. ¿Qué tácticas utilizan los pedófilos online para distribuir material de pornografía o de explotación sexual infantil? Bien, ellos por lo general utilizan lo que se llama la dark web o la deep web, que son sitios que no están listados dentro de los buscadores y esas redes se comunican a través de esa deep web y van haciendo distribución de esos materiales donde los pueden comercializar y ahora lamentablemente se han apoyado en medios de pago que originalmente no estaban creados para eso, pero que pueden utilizar medios como criptomonedas y otros temas para hacer intercambio. Pero existen muchos casos famosos como los del anillo Orquídea, donde son redes internacionales y que evidentemente pues se conectan. Se utiliza desgraciadamente la tecnología para fines que originalmente no fueron creados. Internet fue creado como una red de comunicación de protección en principio militar, después se popularizó y ahora pues es utilizada por los delincuentes como estos, que son los más despreciables, todos aquellos que comercian temas que tengan que ver con nuestra infancia. Exacto. Hablemos de otra de tus especialidades, que es la grafotécnica. Pericia caligráfica, como se dice en Argentina. Pericia caligráfica. Claro. Otro tema que amo y del cual es una de mis grandes pasiones. ¿Qué te gustaría saber? ¿Quieres que comente? Y mira, hace poco estuvo acá Federico Rillisbacher, que es el director de la carrera de calígrafo público en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Un crack. Excelente su trabajo y grande su responsabilidad. Y ahora te comento que con
con ellos están apoyando el próximo Congreso de la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia, que va a ser en Argentina, por cierto. Ay, qué alegría. ¿Te vamos a tener acá o va a ser por Si Zoom? Dios quiere, ya estoy optando para ser ponente. Ay, qué maravilla. Bueno, me va a dar mucho gusto verte. Claro que sí, ¿Y haremos. qué es lo que se puede hacer con la grafotécnica? O sea, ¿y qué caso para vos ha sido el más difícil, Bueno, en realidad, en cuanto a la el más dificultad, complejo? digamos que lo que es la pericia caligráfica en la parte de identificación de lo que es autoría de manuscritos y de firmas, los casos más difíciles por lo general están rodeados de la falta de material conocido o de origen conocido para peritar. El, Ujú. es decir, la dificultad del caso es directamente proporcional al poco material que se tenga. Es inversamente proporcional el éxito a la menor cantidad de material que exista. Lo que sí puedo comentar es que ha habido casos que han marcado mi carrera y te puedo comentar como uno de los casos más importantes, una pericia caligráfica que le salvó el año escolar a un niño. No Y me digas. sí, sí, era un muchacho que no iba con muy buen promedio escolar y en el examen final el profesor alegó que en las preguntas de selección simple él había marcado todas las opciones y eso invalidaba su respuesta. Y eso sucedió en 10 preguntas de selección simple. Ujú. Cuando hicimos la pericia caligráfica determinamos no solamente que el niño había marcado todas las X en la respuesta correcta, sino que las otras X las había agregado el profesor. Qué hijo de perra, no, no, qué maldito. Lo, el niño salvó el año escolar, se reafirmó de que él lo que estaba diciendo era verdad, aunque fuera un superior como el maestro que estaba diciendo que él había mentido. Y el papá defendió los derechos de su hijo a través de esta pericia. Yo he hecho pericias que tienen que ver con cosas multimillonarias, letras de cambio, pagaré de millones de dólares. Pero este es el caso que a mí me gusta decir que es mi caso más emblemático y de hecho nuestro laboratorio, todos los casos que son académicos los hace de manera gratuita, desde ese entonces, no los cobramos. Cuando llega un profesor, mira, creo que alguien se hizo pasar por otro un examen, pasó en una carrera de medicina, en una carrera de odontología, o sea, es decir, todos estos problemas no son no solamente a nivel de primaria, que acabamos de hacer un caso lamentable de una muchacha de bachillerato que falsificó la media firma de una profesora, pero también han ocurrido injusticias a nivel universitario y todos esos casos los hacemos pro bono. Pero bueno, digamos que si me preguntas, ese es mi caso preferido. Ese es mi caso orgullo, pasó hace muchos años y por ahí luego montaremos las imágenes en criminalística.net compartiéndolo con Uy, ustedes. va a estar genial. No, qué genial. Claro. Bueno, y ahora te pregunto de algo que a mí me encanta. ¿Qué es un falsificador? Bueno, yo me esperaba esta pregunta, pero a mí me gustaría, desde el punto de vista jurídico, la falsificación es de dos tipos, la falsificación material y la falsificación ideológica. La falsificación Ujú. material es la que podemos imaginarnos cuando alguien falsifica una firma, altera un documento, y la falsificación ideológica, que es un poquito muy distinta, es cuando dos personas simulan en un documento que algo ocurrió cuando realmente no fue. Cuando se traspasan de padres a hijos un inmueble diciendo que se lo compró y, por ejemplo, no lo hizo. Es una falsificación ideológica. Pero el falsificador, entonces, hablando de las falsificaciones de tipo material, es una persona que es capaz de crear, porque puede forjarlo desde cero un documento, o puede tomar un documento y alterarlo agregándole algo, o puede suprimirle información que tenga allí, o puede hacer las dos cosas anteriores. Puede borrar algo que estaba y agregarle otro que es un tipo de falsificación
lo que se denomina por obliteración y luego por adhesión o por agregado. Entonces, el falsificador es una persona que interviene en la elaboración o en la alteración de un documento. Y evidentemente los tipos de falsificaciones son diversos. Existen los falsificadores de firmas y existen aquellos que utilizan documentos que ya existen para alterar, por ejemplo, su contenido. Entonces, el falsificador es una persona que que se atreve a entrar, y yo aquí voy a hacerte una analogía, es una especie de hacker en los documentos. Claro. No sé si eso, en principio... Sí, sí, es decir, en realidad el hacker es un sujeto curioso, está mal tomado, ¿no? La gente dice hacker al delincuente informático. Y por ahí un hacker en realidad, eso vendría a ser los black hat, ¿no? Claro, ahorita existen muchas clasificaciones de los hackers, pero cuando utilizamos el sentido negativo de la palabra, es una persona... Claro. Claro, porque el hacker viene de hacks, que es casi que digamos, intervenir a la fuerza en contra de algo. Evidentemente conozco las otras clasificaciones que son materia hasta de perfilación criminal, que ya tu área y tu especialidad. Pero el Qué falsificador es risa. una persona que colabora muchas veces con otras personas a las que se le encarga la falsificación del documento. Cuando estamos hablando de falsificación, a veces están los autores intelectuales y están los perpetradores de la falsificación. Y muchas veces, y aquí es interesante hablar de algo, existe sanciones penales por la falsificación, pero también existe las sanciones penales por el uso de documentos falsos, que es una clasificación específica. Así tú no seas el falsificador, si utilizas un documento falso, en la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, eres condenado por usar, en la mayoría de los casos, un documento público falso. Por ejemplo, si usas un carnet de conducir y no... Eso pudiera ser, un carnet de conducir es emitido por los estados y es o un pasaporte falso. igual los pasaportes, cuando hay falsificación o suplantación de identidad y otro tipo de uso de documentos que tengan ese carácter, no solamente de identificación, sino de conducir, por ejemplo. Mira, ahí contaba en un posteo en la cuenta el caso de Wolfgang Beltraki, el alemán. Hay un documental en Netflix Qué sobre él. interesante. Sí, yo estudié sobre él hace un montón y quedé impactada porque acá lo genial de él no es que él era un mal pintor y tenía hambre porque no vendía nada y entonces le vino bien falsificar para poder comer. No, él ya era un buen pintor, era reconocido, vendía bien y se puso a falsificar. Entonces, yo siempre me preguntaba cuál de estas tres motivaciones sería, ¿no? Si la adrenalina, la admiración a los grandes maestros o la ambición. La verdad es que Entonces, yo creo que en el caso de los pintores, de las falsificaciones de obras de arte, pueden haber al principio una que pueda ser el demostrar que puede hacer algo que hacía un gran maestro. Y en eso, ahí voy a hacerte otra analogía con el hacker, que lo que busca es reconocimiento. Es decir, si yo puedo lograr algo, aunque sea una satisfacción personal, voy a saber que el trabajo que yo hago es de calidad. Así mis obras originales no sean adquiridas, yo tengo la habilidad de un maestro. Y yo pienso que en ese caso de la pintura puede iniciar así y puede terminar en ambición, cuando ven que la cuenta le está creciendo. claro, 100 millones de dólares tenía. No, de libras esterlinas tenía guardadas. Eso son mucho más que de eso en euros, en libras esterlinas. Claro, es tremendo. Y también se ha sabido en muchos casos internacionales donde se hacen encargos.
existen, y tú lo sabes muy bien, en Europa existe la posibilidad de duplicar una obra con autorización, pero tú tienes evidentemente que decir que es una copia, y muchos artistas lo hacen para sobrevivir también, venden, pero tienen que declarar que no es un original. Pero en lo que es ¿Y la vos qué? de documentos Sí. es, es otra cosa porque hemos visto distintos tipos de motivación. Y te puedo comentar que en la historia, en nuestra carrera profesional, la, la variedad de casos nos lleva a distintos perfiles donde es típico que se hagan falsificaciones de documentos. Te voy a decir una que la hemos visto a través de la historia mucho, que es la que tiene que ver con temas hereditarios. Uno de los herederos, en muchas oportunidades, recurre a la falsificación para decir que la persona que murió le había vendido un bien y que eso no pasaba al acervo hereditario. Es decir, tenemos la falsificación fraternal, la falsificación entre herederos. La hemos visto en muchísimos casos y no solamente lo limitamos al tema de hermanos, pueden ser personas que habían tenido unas segundas nupcias y hayan litigios entre los dos grupos de hermanos tipo histórico, como si fuera una lucha de la historia de los herederos en Roma. Existen también el falsificador que tiene que ver con asuntos societarios. Fíjate que hay un elemento común. Por lo general hay cercanía entre las personas que son los falsificadores y las víctimas. En ese caso que te estoy hablando de falsificaciones entre personas que son de una misma sucesión o de una herencia. Pero hemos visto falsificaciones también entre otro tipo de relación cercana, que aunque no es familiar, que es la falsificación de tipo comercial. Cuando un socio, cuando la sociedad empieza como una especie de matrimonio, todo funciona bien, y al pasar de 2 años pueden aparecer documentos que se le haya falsificado uno al otro, que tengan que ver con presuntas ventas de acciones o con adquisición de presuntas deudas en la empresa. Es otro patrón que hemos visto, digamos que repetido, porque es muy atípico, aunque también existe el falsificador no vinculado, que es aquel que hace una venta de un inmueble, de un terreno, o de por lo general bienes que no tienen mucho movimiento o que piensan que el propietario falleció, y es el crimen organizado que gesta y forja un documento donde esa persona supuestamente le vendió a una compañía o a un tercero. También existen algunos que tienen que ver con el área de préstamos, porque existen falsificaciones que tienen que ver con un tipo de contrato que se llama venta con pacto de retracto, donde un prestamista le entrega un dinero a una persona, por lo general a unas tasas usureras, y esta persona decide después, el que da el préstamo, decide falsificar la firma al que le había prestado el dinero. También lo hemos visto en repetidas ocasiones, o una falsa liberación de una hipoteca, también lo hemos visto en algunos casos. Pero en estos casos, o sea, los que a mí me llaman más la atención son esos que tienen que ver con una cercanía, haciéndote una analogía con los delitos que tienen que ver con abuso sexual. Existe una cercanía entre la víctima y el que está perpetrando el delito. Evidentemente la similitud no es válida por la atrocidad, pero al final se están violentando derechos que son patrimoniales. Y hay una categoría muy extraña que a lo mejor no la esperaba, y es el que denuncia la falsificación sin que haya falsificación. Una persona que yo considero que es una tipología que ya se ha dado en algunos casos, donde la persona denuncia la falsificación de un documento que sí firmó. Es una especie ¿Se de... arrepintió? Claro. No, bueno, que tengo un caso sumamente impresionante de una señora
que se casó hace muchos años con un europeo y luego el europeo se convirtió en millonario. Ella se divorció del europeo y después esa persona hizo fortuna y cuando vio que esta persona murió, quiso denunciar que el juicio de divorcio había sido hecho con un poder falso. Y esto es algo atroz porque incluso después en la investigación apareció que la señora se había casado después. Es decir, que hay personas que se hacen una idea, que recurren a este ardid de alegar la falsificación cuando sí es cierto que participaron en un documento y muchas veces también desde el punto de vista pericial sucede que cuando hay abusos de firma en blanco, la persona realmente te dice, yo no me acuerdo haber firmado ese documento, porque a lo mejor el documento no tenía ese contenido o lo había firmado en blanco. Y te están diciendo la verdad, pero al final sí está su firma allí, aunque el contenido le haya sido agregado posteriormente. Pero si tú me preguntas por el perfil del falsificador o de sus características, te pudiera decir que nosotros trabajamos un caso sumamente atroz donde se planificó y se perpetró un doble homicidio contra unos señores que eran mayores y que eran dueños de una cadena de joyerías y no obstante, no fue suficiente el hecho de que lo asesinaran, que después se descubrió que fue por envenenamiento, sino que estas personas falsificaron los documentos donde se les vendían a los homicidas los inmuebles que eran propiedad de estos señores. Es decir, que el tema de la falsificación puede estar vinculado con otros delitos mucho más graves como el homicidio. Y en este caso la evidencia, en particular en ese caso, cuando se vio que adicionalmente habían falsificado los documentos y se los habían puesto su nombre, pues trajo unas consecuencias y unas condenas adicionales al caso específico. Mirá vos. ¿Qué habilidades poseen los falsificadores? Bueno, por lo general el falsificador es una persona que tiene una capacidad de tal vez de introspección o de planificar. El delito de falsificación es un delito planificado, no es un delito que sea que tú lo hagas por espontáneo, un determinado de rabia o que no puedas controlar un impulso. Aquí funciona totalmente la premeditación, porque requiere del diseño de una gran cantidad de pasos para hacer la falsificación o hacer la alteración del documento. Entonces, en líneas generales, no es mi especialidad porque yo no soy psicólogo, pero sí te puedo decir que cuando yo veo un documento falsificado, veo el esfuerzo o el esmero o el tiempo que se tomaron para hacer determinadas cosas. Tuve un caso donde había un inquilino que le llevaba el recibo en computadora hecho al propietario y luego de que el propietario firmaba el recibo, él volvía a la computadora en el procesador de palabras, le agregaba el texto y esto sirve como parte de pago del terreno. Es decir, él estaba haciendo una alteración por agregado y luego eso lo llevó a un juicio, pero luego se descubrió que se trataba de agregados en ese caso. Entonces, estamos hablando que dentro de las características que hay es que son personas que tienen la capacidad de planificar con tiempo la comisión de este delito. Requiere en muchos casos tiempo y esfuerzo y en los casos de aquellos que tienen habilidades o que la adquieren para falsificar, requiere práctica. Es decir, yo pienso que en los delitos que se cometen, digamos, por impulso, después puede venir el arrepentimiento. Aquí la persona se tiene que preparar y hacer continuadamente la planificación hasta llevarlo a cabo. Entonces, una de las características es, evidentemente, la planificación y
y digamos que falta algún elemento allí que yo le agregaría, aunque yo no soy psicólogo. Meticulosidad. Muchas falsificaciones son burdas y se pueden detectar Ah, de inmediato. O sea, aunque nos hemos encontrado casos de falsificadores meticulosos y que han practicado muy bien y que la han hecho de una manera, digamos, que con un alto nivel de calidad. Pero yo más allá de meticulosidad es la falta de remordimiento, que yo no sé cómo eso se llama en ujú. materia psicológica, Sí, sí, pero sí, sí. es que no tienen ese sistema de valores o esa voz de la conciencia, porque a veces se comete el delito y pasan muchos años y mientras no son descubiertos se quedan callados. Ujú. ¿Qué es lo más difícil de falsificar? ¿El papel de moneda, por ejemplo, el papel moneda, Bueno, un el papel moneda, pasaporte? por los mecanismos de seguridad que tienen, hay algunos que no pueden ser falsificados porque es demasiado costoso y no es negocio. Y Ujú. en la actualidad existen mecanismos de seguridad muy buenos para los pasaportes, que son muy difíciles de falsificar también, además de los controles lógicos que hay que se detecta, aunque ya te dije, existe la falsificación ideológica y una falsa identidad puede ser emitida en un estado en un momento determinado. Pero hablando de las falsificaciones físicas, evidentemente todo lo que tiene que ver con papel y soporte de seguridad es muy difícil de falsificar. Luego están otras fronteras que son las falsificaciones de firmas y de manuscritos, que con las técnicas y aplicando una metodología adecuada, pues es virtualmente imposible realizar una falsificación eh, perfecta. Es Ujú. decir, ponemos, aunque con un alto nivel de certeza la pericia caligráfica puede determinar con certeza si se trata de una firma original o auténtica o no, digamos que lo ponemos de último después de los mecanismos de seguridad. Ujú. Vos que tenés una amplia experiencia peritando este tipo de, digamos, de prueba documental o de todo tipo, yo quisiera preguntarte qué consideras que es lo más peligroso que sea falsificado, de falsificar. O sea, por ejemplo, ¿qué falsificación te ha parecido la más peligrosa? Y decís, mira, si esto pasaba, ocasionaba tal cosa, ¿y por qué? Bueno, en realidad la historia está llena de falsificaciones peligrosas. Ujú, Recuerdo, por ejemplo, y vayamos un poquito al histórico, porque en realidad cualquier falsificación es peligrosa. Tú con una sola falsificación puedes dejar en la calle a una persona, puedes quitar una herencia, puedes crear un falso testamento, o sea, puedes reconocer o puedes, digamos, puedes falsear alguna declaración de una persona en contra de su voluntad. falso testimonio, claro. Realidad, pues, digamos, pero si vemos las que falsificaciones de alto impacto, te puedo decir una ahorita que está en boga todos los temas de discriminación y de racismo. Uno de los casos más abominables fue una falsificación antisemítica y es el famoso caso Dreyfus, el affair Dreyfus, donde se Ujú, inculpó a un oficial francés de haber realizado un espionaje y difundir documentos y ese señor fue condenado, fue llevado a la isla del Diablo aquí en Guyana, cerca aquí de Venezuela, a la Guyana francesa, y, ujú. y digamos que tuvo unas repercusiones políticas gravísimas y desestabilizó en algún momento a Francia por allá en los años 1890, a finales. Y este señor pagó condena. Eso es un caso abominable y sobre todo que está relacionado con discriminación y antisemitismo. Pero bueno, Ujú. en realidad los casos políticos son sumamente peligrosos. Yo hice una pericia que hice pública hace mucho tiempo de la falsificación de la presunta firma de Zelaya en Honduras, que fue publicada por el Parlamento. Y yo analicé varias firmas de Zelaya y no tenía ninguna relación, por lo menos con los patrones que yo medité. Eso son Ujú. falsificaciones peligrosísimas, independientemente de la tendencia política o no de ese señor, son falsificaciones que pueden tener un alto impacto histórico.
Mira. Digamos, esas dos, pues, te lo digo de casos que yo he trabajado. Ujú. Pues, en el Y de los, he estudiado. En el caso de Dreyfus, pues, ajá, y claro. de hecho hay por allí para los que estén interesados, los peritos calígrafos, hay por allí una película que trata bastante ese tema y en ese caso, adicionalmente peligroso, ya que estamos hablando de peligrosidad, porque hubo error pericial. Ujú. Hubo error pericial allí y eso también es peligroso. Si tú me preguntas que eso es peligroso, el error pericial. El error pericial. Qué increíble, ¿no? ¿Y qué falsificadores son los más difíciles de atrapar? Ay, tengo que cortar la transmisión ahora. Corto, grabo y volvemos en Vale, 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos, ¿eh? hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Estamos estás, amigo querido? con Criminal Profile. ¿Viste? Bueno, yo te había hecho esa pregunta, que cuáles eran, ¿no?, los más difíciles de atrapar y por qué. Pero en realidad los casos donde se condena por falsificación son muy pocos, porque en el caso de Ujú. los grafismos, son, aunque sí cuando el falsificador está realizando la firma de otro, es posible que salgan sus automatismos en la falsificación y en lo particular yo he resuelto 5 casos así. No es lo más común porque muchas veces el que ordena la falsificación no es el falsificador. Entonces, Ajá. no detectar quién es el falsificador es sumamente difícil que ocurra como tal el autor material, aunque no es imposible porque ha tocado el documento, puede dejar huellas sobre el documento, pero muchas veces en los casos en los que yo trabajo, que son muchos de naturaleza civil, ese documento ha sido manipulado y tratado por muchas personas a través del tiempo. Es decir, descubrir quién es el falsificador de una firma es una de las labores más difíciles que se puede enfrentar un perito calígrafo. Qué locura. Ahora, contame 3 casos que te hayan impactado por su, no sé si decir, por lo exóticos, lo raros, lo bizarros. Bueno, para los que se están incorporando ahorita, ese caso de falsificación del profesor del que les hablé hace rato, ese Ujú. caso marcó porque es un tema contra un niño y por parte de un adulto, un académico, un profesor. Que El lo tenía caso, a cargo encima, un horror. el caso el otro que te comenté, que es el caso de los homicidas que además se convirtieron en falsificadores, da miedo, porque yo tuve a esas personas haciendo la declaración en el juicio penal, es una de las pocas veces que tenía el falsificador enfrente. Eso me impactó, tener que ver al falsificador, al que cometió el delito, y en ese caso Ujú. particular habían características de su escritura que estaban en las falsificaciones. Entonces, poder ver al delincuente es muy raro para el perito, al falsificador como tal. Es más común poder tener contacto con el que usa el documento público falso, pero Ujú. ese caso me marcó y en otro caso me tocó algo que fue muy difícil para mí, que fue enfrentar al falsificador y decirle, usted era el gerente de esta compañía y le falsificó la firma al accionista principal. O sea, me tocó, eso lo hice siendo muy joven y tal vez no lo volvería a hacer porque eso es trabajo de los penalistas o del abogado. Pero en este caso obtuve la confesión del señor enfrente de mí y es una gran satisfacción el, el tener que enfrentar a la persona enfrente sabiendo que es el culpable y claro, fue más impactante recibir la confirmación suya y después me quería, simple y llanamente, son cosas que te mueven. El otro caso que recuerdo fue un caso de una señora multimillonaria que me impactó muchísimo porque me mandó a sus abogados para comprar el resultado del peritaje y, y me dijeron, mira,
recuerdo que en aquella época era una cifra astronómica en dólares. Ujú. Y cuando yo no le di la respuesta que él quería, me volteó a mi lado derecho y vio la foto de mi hijo mayor y me preguntó, ¿ese es tu hijo? En, en tono de amenaza. Y fue la primera vez que me enfrenté a un tema de extorsión siendo perito. Entonces, ese caso también me marcó muchísimo. Ujú. Y en otros, y el otro caso impactante es el de la señora que negó su firma habiéndose divorciado, el poder que dio para divorciarse, y también hubo una especie de extorsión allí que fue parada a tiempo y que no les dio tiempo de acusar. Pero cuando, cuando el falsificador o el que está negando la firma arremete contra el perito, son casos que te marcan. Mira vos. Te hago una pregunta. Si tenés algún libro escrito o qué herramientas de trabajo tenés, si las puedes mostrar. Bien, mira, mi obra hasta la fecha ha estado volcada en Internet principalmente en una página Sí. que no he entrado hasta ahora que se llama tuabogado.com, que es donde está todo el derecho venezolano, los códigos, las leyes, han Ujú. sido digitalizadas y están plasmadas allí, y los trabajos de traducción de criminalística. No obstante, he sido objeto o he tenido el honor de que algunos trabajos míos hayan sido publicados. Te tengo por aquí, encontré uno porque todos los otros trabajos publicados los tengo en la oficina. En este libro que se llama Violencia, Criminalidad y Terrorismo, yo soy coautor y aquí está publicado un trabajo que quiero muchísimo y que ahora lo vamos a actualizar y que lo vamos a vender en Amazon como libro, que es un trabajo que se denomina ciberterrorismo. Es la primera vez que se escribió en castellano sobre el ciberterrorismo como fenómeno informático y de alto impacto para la Ujú. sociedad. Este trabajo tiene una anécdota. Un día viendo televisión internacional en habla hispana, me Perdón, te encontré, interrumpo. Después me podés publicar esa foto del libro, así yo la pongo en mis stories y algún claro, link a donde se puede adquirir porque está muy bueno lo que contás, por si la gente está bien, interesada en poder leerlo. claro, bueno, lo que vamos a hacer, este es un libro que ya no me encontré al director de la fundación hace 2 meses, al que lo publicó, y le quedan pocos ejemplares, se distribuyó, fue aquí Ah, en Venezuela. Pero ujú. el compromiso que vamos a hacer es apenas esté listo la ampliación de este trabajo, lo vamos a publicar actualizado porque desde que se publicó hasta ahora el tema del ciberterrorismo pues se ha desarrollado muchísimo y ahorita las amenazas, aunque principalmente el esqueleto es el mismo del trabajo, pues han habido otros episodios que hay que reseñar y nos comprometemos con ustedes y sobre todo a que lo difundas cuando lo tengamos listo. Pero Sí, particularmente un gustazo. tiene una anécdota que viendo televisión internacional empiezo a ver un trabajo que habla exactamente de lo mismo y de repente me suena demasiado familiar. Hicieron un documental basado en este trabajo Ah, y lo mira. publicaron. Lamentablemente se lo tomó una cadena que publica, una cadena europea, lo publicó como un trabajo suyo, pero bueno, digo, al final, como digo que el conocimiento científico que les aproveche, pero digamos, lamentablemente no citaron allí Ah, por, son de cuarta, pero de no importa, cuarta. no tengo rencor en ese sentido, más bien es un orgullo que lo hayan considerado suficiente como para hacer Yo me un pongo trabajo loca porque es reconocido. el trabajo tuyo, ¿entendés? Lo mínimo que pueden hacer es decir agradecimiento a vos ni te enteraste, ¿no? Ah, mira, bueno, está bien. ¿Qué les cuesta poner agradecimiento a o autor tal o fuente tal? Es lo que corresponde, es tu propiedad intelectual y la tienen que respetar porque encima que vos ya sos generoso a la hora de compartir conocimiento desde 2000, no sé, 2005, o sea, ya es como ya es irse, es volcar, ¿entendés? O sea, yo la verdad no soporto a la gente que hace eso. Fíjate que yo tengo una conocida, muy buena onda,
que se llama Mercé Molís Ferrer, que es la que me contactó con Raúl Chiesa. ¿Te acordás del libro que vos me diste por Filing Hackers? Me Claro, regalaste. Me le, terminé le- siendo amiga de Raúl. qué bueno, qué bueno. Excelente. Sí, Bueno, me encanta. Y sí, me sigue en esta cuenta, es divino, es un en amor. cuanto, en cuanto a Sí, publicaciones, tengo el honor de que varios trabajos que he hecho en materia de pericia caligráfica han sido publicados en el Journal de la ASQDE, que es la American Society of Questioned sí. Document Examiners, que es la Asociación de Peritos Calígrafos de habla inglesa y de otros países, en realidad es internacional, más importante de peritos de habla inglesa. Ahí tengo dos trabajos que ganaron mención publicación. Uno de ellos es el invento que yo realicé que se llama el UVA Scanner, que fue el primer Ujú. escáner ultravioleta del mundo. Ahorita hay otras versiones por allí que son multiespectrales, pero eso fue un invento que yo, digamos, tuve la idea, lo desarrollé y lo llevé a cabo. Y eso ganó mención publicación. Y el estar en esa revista, que es la más importante de pericia caligráfica, pues es uno de mis orgullos. Y el segundo trabajo tiene que ver con el, el tema de neurociencias aplicado a la pericia caligráfica. Y fue el Ujú. primer trabajo que dio lugar a una serie de trabajos que han venido subsecuentemente sobre pericia caligráfica y sistema nervioso y funciones del sistema nervioso aplicados a la Ujú. pericia caligráfica. Ese trabajo en particular ganó mención publicación también y otros han sido candidatos, aunque no han estado allí. Al final se han quedado en el camino de segundo o tercer lugar. Y bueno, tengo obras publicadas en un libro de Editorial La Roca de Argentina, en un libro que se llama Derecho Informático de Mariliana Rico. Ahí hice uno de los capítulos de ese libro de pruebas informáticas, es de mi autoría. Y Mirá qué próximamente interesante. vamos a sacar el manual de firmas electrónicas, que va a ser con una visión internacional, y vamos a hacer la ampliación de ciberterrorismo ya como libro. Qué locura. Me preguntaste por equipos de trabajo. No, Sí, como sí, no, sí. ahorita que estamos en cuarentena, no tengo los equipos de laboratorio de informática forense aquí, pero sí, como me traje el maletín de trabajo de campo, te puedo enseñar tres de mis juguetes más Ay, preciados dale. del laboratorio especial. Este es el primero y es un negatoscopio portátil. Sirve Ajá. para ver escritura a trasluz. Aquí Ay, tal se vez, ve re mal, ¿sabes? sí, tal vez ¿Puedes bajar un poco? Sí, sí, no se ve bien por los temas de iluminación, pero sí. ver escritura con iluminación desde su reverso es sumamente útil para evaluar características del grafismo. Otro Qué de mis juguetes, interesante. otro de mis juguetes preferidos está acá, que son unas lupas macro con las que se puede hacer Ajá. fotografía de móvil. Ay, como que se quedó congelado, ¿no? A ver qué anda pasando. Justo iba a mostrar la lupa. Aquí Raymond, estamos nos quedamos en la lupa. Y ahí te quedaste ahí, plin, plin, congelado. en teléfono móvil Ujú. que se colocan en esta parte de acá y donde vamos a ver si podemos, esto es una ampliación No. con esto de una impresión dactilar. Ajá. Tenemos Uy, si ve esto, Luis Alberto Lavarría se vuelve loco. Uy, eh, no. aquí, Cabello. Ay, pero qué fantástico. ¿Cómo se llaman esos? no, son lentes macro para teléfonos celulares. Lo único malo es que cuando cambias de móvil por moda o digamos, porque salga un modelo mejor o que te llame más la atención, tienes que cambiar los lentes. Y para finalizar, aquí está otro de mis equipos predilectos, que nosotros somos distribuidores de este equipo, que Ujú. es del tamaño de un mouse o de un ratón, pero que da ampliación de microscopio de 40x a 140x y se conecta
en principio a un PC, a un laptop para hacer trabajo de campo, y también ahora se puede conectar directamente al teléfono. Es un equipo Mirá. sumamente versátil y hace mucho tiempo en un congreso de la SQD nos hicimos distribuidores de estos equipos y son una maravilla para peritos calígrafos y peritos de otras áreas porque sirve para ver detalles en armas de fuego y otros temas. Sí, pólvora, todo. Tengo una pregunta, ¿cómo se llama el primero? Para anotarlo, el Es negativo. un negatoscopio. Es un negatoscopio. Negatoscopio. Digamos que esto se utiliza en fotografía eh, y es un equipo portátil. Eso se Impresionante, la verdad. en cualquier sitio web como Amazon. Es genial. Tengo una pregunta, ¿qué series de televisión distorsionan más tu trabajo, la realidad? Bueno, en realidad todas las series la distorsionan, pero yo Ujú, no critico las series porque al final lo que prevalece es la, la obtención de la ujú. verdad científica y la aplicación de la justicia. Es decir, la mayoría de las series, si bien exageran algunas cosas o falsean otras, o las llaman por nombres distintos, o le dan un resultado exagerado a algunos métodos, en algunos casos, pues considero que aunque ninguna se adapta exactamente al, a lo que es la materia pericial, por lo menos en la caligráfica, y que no todas tienen pericia de temas sobre documentos, aunque en la parte de CSI, cuando se habla de experticia informática, pues por lo general todo lo que dicen tal vez para el caso es exagerado, pero sí son cosas que son posibles de descubrir. O sea que en realidad no me Sí, gustaría criticar ninguna porque más bien lo que llamo el fenómeno de la serie CSI, lo que ha traído una efervescencia de que la gente quiera participar y que quiera ser perito, así como en otras épocas, la época de Rocky, mucha gente quiso ser boxeador o en la época de Van Damme quería ser karateca. En este caso, pues a mí me parece que el resultado siempre va a ser positivo. exacto. Tengo una pregunta. ¿Podrías recomendar un libro, una serie de televisión o una película que te gusten? O sea, que a vos no tienen que ser de lo que laburamos, de lo que trabajamos. O sea, puede ser algo que realmente te guste para desenchufarte. Bueno, Yo, por ejemplo, no veo nada que tenga que ver con violencia, no me interesa y me mandan, ¿viste? Ay, a mira mí tal serie. Yo en digo, ay, realidad qué bajón. En realidad, mi esposa me enseñó a que el tiempo lo podíamos invertir mejor en temas que no fueran de violencia. No te puedo negar, yo era experto en armas de fuego en mi juventud y fue experto en tiro de combate, tiro defensivo y todo. Y tengo Eso me tendencia. acuerdo que me contaste, sí. En realidad, en la actualidad, soy o sea, me apego mucho a esa orientación que vi en mi esposa, que es parecida a la tuya en el sentido de que la violencia en realidad no nos va a llevar a ningún lado. De vez en Ujú. cuando veo alguna película de acción, no lo niego, y sobre todo las que tienen que ver con ciencia ficción, me atrae mucho porque la ciencia ficción, en mi criterio, se ha adelantado muchas veces a lo que es la realidad de la ciencia actual. Hablemos de la primera película del viaje a la luna y comparémoslo con SpaceX ahorita. O sea, Ujú. mi género preferido es la ciencia ficción, pero yo no voy a dejar de recomendar una película que tiene que ver con el caso de Dreyfus y que es muy poco conocida, que se llama Prisionero de Honor. Es el caso Ujú. de Alfred Dreyfus y por casualidad o tal vez no casualidad, el protagonista de esa película es Richard Dreyfus, que es del mismo Ajá. nombre y donde se relata todo lo que fue la tragedia del caso Dreyfus. Y si estamos hablando de materia pericial, esa es la que, digamos, que, te, que yo me atrevo a recomendar para dejar algo que tenga que ver con mi cultura pericial. Las series de las series que actualmente las que más me han marcado, que me parece de gran calidad, es la de Manhunt, que están pasando en Netflix, y particularmente la primera temporada tuvo que ver con el caso de Ted Kaczynski.
Leí una bomber, sí. Pero me pareció que estaba llena de detalles y me pareció que estuvo llena o mi percepción es que para peritos o gente que esté en el área criminalística o de criminología es vital ver por lo menos esta edición. Y otra que recomendaría es la película del Zodiac, que tiene Ujú. ya unos años y donde hubo un caso de grafotécnica muy famoso y que allí trabajaron algunos peritos que yo conocí en persona, que por cierto uno de ellos falleció hace poco, que fue John Shimoda, eh, y, y además tuve la oportunidad en un congreso de la SQD de ver cómo aparentemente post-mortem se había identificado al famoso Zodiac, cosa que no se ha dado a conocer. En cuanto a series y a películas, esa es mi recomendación para esta transmisión. Tal vez en el futuro me atreva a hacer algo de nuestra Claro. especie. ¿Y qué libro te gusta más? Bien, ¿Qué le recomendarías a alguien que lea? ¿Qué te gustaría a vos lo decir? tengo aquí. Este es el libro que más me gusta. Es un libro que es del área de informática y es el libro de Snowden. Y a ver si aquí lo vemos sin reflejo. Sin un lugar donde esconderse. Se trata de todo el proceso o todo lo que ha vivido Snowden. También la película sobre él también en materia informática eh, Ujú. nos hace reflexionar mucho de todo lo que nos atrevemos a poner en redes sociales o toda la tecnología que utilizamos y este libro y esa película sobre él, no hay que dejar de verla y me hace recordar otro documental que está en Netflix sobre el caso de Cambridge Analytica y de cómo se utiliza la información que dejamos en redes sociales para manipulación de información o para influenciar a los votantes, que fue el caso en Estados Unidos. Pero como libro, sin un lugar donde esconderse, que es una biografía sobre Snowden y todo lo que vivió. Ujú. A ver, bueno, ahora llegamos a la parte final. La gente ha dejado algunas preguntas de las cuales podés escoger tres que te guste poder responder. Sabés cómo hacerlo, ¿no? Vos ya en esto sos experto. Bueno, yo prefiero que las elijas vos y porque no las estoy. A ver si puedo ver algunas, porque no puedo ver todas. A ver. Elegirlas vos porque acá no las puedo ver. Hubo una muy buena que hicieron antes, que no sé. Eh, a ver, voy a ver. Estaba muy, muy buena esa otra pregunta. O bueno, No pide que puedo las ver. repitan el que las quiera hacer ahorita, a ver si la. Sí, sí, las pueden repetir, por favor. Qué lástima. Bueno, mientras tanto, si recomendás alguna biografía, bibliografía al respecto, bueno, tus trabajos que están espectaculares, que yo los leía también, me servían cuando estudiaba. Ah, nos pregunta alguien acá, ¿qué más de grafología serían esos trabajos de neurociencia o me equivoco? No, esos trabajos están orientados al área de pericia caligráfica de origen o procedencia eh, Claro. de manuscritos. Eh, Ujú. en realidad, con el tema de la grafología históricamente está vinculada muchísimo al estudio de la enfermedad en la escritura. Ujú. Y hay muchos, de hecho, los primeros autores que hablan sobre la enfermedad que se manifestaba en la escritura eran grafólogos. Yo, en realidad, no de grafología. Yo tengo un principio que digo que, bueno, que todavía estoy aprendiendo de grafotécnica, de pericia caligráfica, como para Claro. me estudiar grafología. Pero sí, Claro, perdón, le quiero aclarar a la gente que grafotécnica, en lo que él es especialista, es perito calígrafo, que no tiene nada que ver con la grafología. Por eso le estaba explicando la diferencia entre una y otra. bien, pero
ese trabajo específico que se llama, oye, ese trabajo lo expuse yo hace algunos años y está en internet, se llama neurociencias aplicadas a la pericia caligráfica y lo pueden encontrar en YouTube. Coloquen la palabra neurociencias aplicada a la pericia caligráfica y sí, en el fondo hay una vinculación con la grafología porque los grafólogos fueron los primeros que estudiaron las enfermedades de la escritura. Este trabajo, esa exposición está basada en la combinación de varios libros, dentro de los cuales está el libro que me recomendó hace muchos años un perito calígrafo que se graduó en Argentina, que se llamaba Dimas Oliveros Cifote, que se llamaba The Working Brain, de el autor es Luria, que era un médico ruso que atendió muchos pacientes en la Segunda Guerra Mundial y las heridas en las distintas partes del cerebro causaron efectos distintos en la escritura y en los procesos cognitivos de lectura y habla y ese trabajo es la primera manifestación, es la primera evaluación de un perito calígrafo sobre esos trabajos y ahora existe una playa de expertos donde están muchos que son amigos, dentro de los cuales están miembros de la SQD trabajando el mismo tema y desarrollándolo, pero les tengo una noticia que viene una segunda parte de ese trabajo por una recopilación de libros que he realizado en medicina y que voy a compartir con ustedes mientras que los proyectos que tenemos acá en casa no interrumpan con ellos. Claro, qué locura. A ver si encuentro otra. ¿Hay algún estudio o especialización que enseña a descubrir la personalidad de una persona de acuerdo a su forma de escribir? Eso es la grafología, digamos, ¿no? Sí, y después, bueno, no veo ninguna otra. Te felicitan. Ay, mira qué linda esta pregunta. ¿Algún caso que reforzó su profesión? Me encantó. Yo voy a confesar algo que me da mucho sentimiento. Yo cada caso que termino, yo cada caso donde digo la verdad y ayudo a obtener justicia me refuerza. Todos los casos, por más simple en que sea, cuando yo le corto la carrera y el éxito a un falsificador, eso me fortalece. Eso, o sea, a mí para el coayudar a la justicia y además ayudar a compartir todos los conocimientos a través de todas las redes y los portales, me hace cada vez más fuerte en, en ese objetivo, uno de los objetivos de la vida, aparte de ser buen padre, ser buen esposo y es colaborar con la sociedad. Y todos los casos, y yo por lo menos he tenido, digamos, unos feedback muchos años después, donde de repente un abogado me dice, oye, conocí a una persona a la que tú le salvaste la herencia. Y yo no me acuerdo quién es, a menos de que me digan el nombre, porque sí tengo la buena destreza en la actualidad de acordarme la mayoría de mis casos, pero, pero el recibir un feedback como ese a través de los años y el de ser respetado y el ser considerado una autoridad aquí en mi país, donde es la mayoría que perito, pero también he peritado en otros países en el extranjero y Sí, donde, eso sí, yo sé, sí, eso es verdad. digamos, eso en realidad todos los casos me refuerzan. El En poder Estados Unidos has hecho pericias. es O sea, correcto. para que llamen un latino a Estados Unidos, digo, tiene que ser muy bueno, Bueno, tiene que destacarse. ahí tuve la Claro. oportunidad de incluso ser retado en lo que se llama los Daubert Challenge para Ujú. ver si el perito está habilitado para trabajar en la corte, lo superamos. Es decir, bueno, ese caso, por ejemplo, me fortaleció mucho porque dijo, oye, también puedes peritar en el extranjero. Y fue todo un reto, aunque ese caso fue muy paradójico. Después de que las experticias fueron la mayoría un éxito, las partes llegaron a un arreglo a pesar de que había muchísimas falsificaciones allí. Entonces, claro, eso Mm, allí me llamó la atención, pero fue un arreglo que se hizo y eso hay que respetarlo. claro,
Interesante. Bueno, Raymond, te agradezco un montón. Hemos llegado al final. Estoy muy, pero muy contenta de haberte escuchado. Nosotros siempre hablamos por Skype, ¿te acordás? Bueno, Eh, te tengo una información. Uno de los sí, primeros podcasts que existió sobre criminología o criminalística fueron unos que realizamos por Skype y están todavía, si los quieren oír, están en www.audioley.com. Ahí está el podcast de criminalística y están dos podcasts que hicimos en el año 2009, qué locura, ¿te acordás? donde yo era el entrevistador. Sí, no, qué lindas épocas, ¿no? La verdad que fuiste un gran apoyo para mí y bueno, nunca me voy a cansar de agradecerte. No, para nada, el mérito es todo tuyo. Yo lo que hice fue simple y llanamente da- utilizar la plataforma para lo que yo quería, que era dar a conocer el talento y gente que quisiera Gracias. ayudar a los sistemas de justicia en todos los países. Así que yo no tengo ningún mérito para nada. Gracias. Bueno, entonces nos estamos viendo y me alegro que nos hayan acompañado esta noche, tanta gente, y ya queda grabado esto. Así que bueno, a Raymond lo pueden seguir en su cuenta de criminalística.net y visitar si desean la página, que todavía está viva, ojo, es como Highlander esa página, es la Sí, maestra Jedi de las páginas, digamos, es la ¿no? Jedi. Y van a proyectos de formación profesional allí a cargo de la doctora Herrera. Qué maravilla. Bueno, te mando un beso para vos y otro para la Vale, gente que nos escuchó. claro, Gracias nuevamente. agradecido, agradecido. Saludos a todos. Gracias.